cultura y tus tradiciones. Diviértete con nosotros y atrévete a conocer nuestros tesoros potosinos. Yo soy Eugenia y te invito a que me acompañes en Recorriendo San Luis. Muy buenos días, sean bienvenidos a esta iglesia catedral. En el quinto domingo del tiempo ordinario nos presidirá la celebración eucarística el Padre Pablo Cuateconzi Flores. Nos ponemos de pie y participamos del canto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Hoy tenemos la oportunidad de reunirnos en la presencia de Dios en este domingo para participar de nuestra celebración eucarística. Nuestro señor obispo, don Francisco Moreno Barrón, no ha podido acompañarnos en esta celebración por algunos compromisos que sin duda también como parte de su ministerio pastoral le absorben, pero él se une espiritualmente a nosotros y encomendamos a aquellos hermanos nuestros que por diferentes circunstancias no pueden acudir físicamente a la iglesia, a un templo en su celebración eucarística, pero lo hacen a través de estos medios de comunicación, como es la televisión o el internet. De un modo especial, aquellos hermanos que están enfermos, aquellas personas que por su edad no pueden moverse con facilidad, aquellos hermanos que tal vez están en los cerezos. Los encomendamos a ellos
y también ahora los que participan de esta celebración eucarística, la Asociación de las Juventudes Vicentinas, hijos e hijas de María, que en este día también tienen su reunión del Consejo Diocesano, como también de los consejos parroquiales. Ponemos pues en las manos de Dios cada una de nuestras intenciones. Preparemos nuestra celebración en participación de esta Eucaristía, haciendo un momento de silencio delante de Dios y pidiendo que Dios se muestre siempre misericordioso, perdonando nuestros pecados. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te Alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gloria y nuestra gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Te Alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Señor
glorificamos. Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos el mensaje de la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo, y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora, y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia, y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor, y Él te responderá. Lo llamarás, y Él te dirá: aquí estoy. Cuando renuncies o oprimir a los demás, y destierres de ti el gesto amenazador y de la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas, y tu oscuridad será como el mediodía. Palabra de Dios. Clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio, honradamente jamás se desviará. Vacilará, vivirá su recuerdo para siempre, no temerá malas noticias, porque en el Señor vive confiadamente. Y sin temor su corazón al pobre da limosna, obra siempre conforme a la justicia, su frente se alzará llena de gloria. El justo brilla de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando llegue a la ciudad de ustedes para anunciar
el Evangelio no buscaré hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Evangelio y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el que me sigue tendrá luz de la vida. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Hemos escuchado en la segunda lectura que se ha proclamado de la palabra de Dios esta carta que el apóstol San Pablo dirige a la comunidad de los Corintios. Y él reconoce que es sólo un instrumento para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Él reconoce que al anunciar este Evangelio no lo ha hecho con una sabiduría humana, no ha sido como fruto del esfuerzo, del conocimiento que ha adquirido por las ciencias humanas, sino más bien todo es
por la sabiduría de Jesucristo el crucificado, del poder y la fuerza de Dios presente en Él. Él no se proclama a sí mismo, sino que proclama el Evangelio de Él, de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Él mismo reconoce que al presentarse ante esta comunidad lo hace con las debilidades, lo hace con los miedos, pero reconoce que la fe no es fruto del conocimiento humano, sino es fruto precisamente de la fuerza y de la presencia de Dios. Uno comprende que efectivamente escoge a hombres comunes y corrientes, con todas sus limitaciones, y muy poca preparación, para que la gente después descubra que lo que anuncian no es fruto de esa sabiduría que ellos han adquirido humanamente, sino que en medio de sus limitaciones, pero siempre asistidos por el Espíritu Santo, son instrumentos que anunciarán sin duda el Evangelio a todos los hombres. Y eso lo constatamos sobre todo en el día de Pentecostés, cuando estando reunidos todos los apóstoles, el Espíritu Santo en figura de lenguas de fuego se posa en cada uno de ellos, y la gente queda admirada al escuchar a estos hombres que empiezan a hablar sobre las grandes maravillas de Dios, y se preguntan, ¿acaso estos hombres no los conocemos? Sabemos que son gente que no han tenido esa preparación, pero Dios habla precisamente a través de ellos. Por eso los corintios van a reconocer que esa sabiduría que procede de Cristo resucitado, del enviado de Dios, es la fuente de la fe. Nosotros anunciamos la palabra de Dios y el Evangelio y procuramos siempre hacer un esfuerzo para recibirlo con mucha fe y hacer que esa palabra sin duda se haga vida en cada uno de nosotros, pero siempre con un espíritu abierto, de humildad y de sencillez, y reconocer que como bautizados, como hijos de Dios, pues también somos instrumentos del Evangelio, y sin duda con la exigencia de también anunciar ese Evangelio a nuestros hermanos. Por otro lado, la palabra de Dios, que está dirigida a todos en el Evangelio de San Mateo, que hoy se ha proclamado, Jesús, a través de estos signos de la sal y de la luz, les dice a sus discípulos y nos dice a nosotros como sus seguidores: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué Jesús dijo estas dos palabras y utilizando esta simbología? Recordemos que es una continuación del Evangelio correspondiente al domingo pasado, en el cuarto domingo del tiempo ordinario, donde Jesús ha hablado de este sermón llamado las bienaventuranzas, el camino de la felicidad, el camino que nos conduce a la vida eterna. Es el programa que Jesús presenta a través de las bienaventuranzas. Es afortunado, es feliz, es dichoso aquel que se considera pobre, pero pobre no tanto porque carezca de cosas materiales, sino pobre porque sabe que no pone su vida y su corazón en las cosas que pueden desvanecerse, sino pone su vida en las manos de Dios. Aquel que procura luchar por la justicia, por la paz, que tal vez es víctima de las mismas injusticias, pero siembra a su alrededor la paz, el amor, el respeto, la concordia, esa persona será dichoso, será feliz, es afortunado. ¿Por qué? Porque a pesar de todo ello, no está solo, sino su vida está en las manos de Dios, y por eso es bienaventurado, es dichoso. Entonces, cuando escuchamos estas palabras de Jesús, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo, no está queriendo decir otra cosa, sino que aquel que cumple y vive aquel que cumple las bienaventuranzas, sin duda está siendo sal
y luz del mundo. Nosotros, al reconocer estas exigencias como sus discípulos, nos damos cuenta que sí es necesario, que en nuestro mundo podemos descubrir que no hay ilusiones, que no hay esperanzas. Tal vez podemos descubrir oscuridad y tinieblas porque vivimos sin sentido, porque tal vez esa oscuridad se refleja a través del egoísmo, de la apatía, de la frialdad. Tal vez aquella decepción que hemos tenido nos ha llevado a una vida quizás de angustia, de pena, de tristeza. Quizás algunas personas a nuestro alrededor viven una situación de enfermedad que ahora nosotros reconocemos y la llamamos como la depresión, ¿verdad? No tener ganas de seguir adelante, de vivir, de luchar. No hay un motivo que nos anime a seguir adelante, y muchas veces el estrés y la depresión nos hacen que reflejemos una vida, decía, sin ilusiones, sin esperanzas. Tal vez ese ambiente hostil en familia, los pleitos, los conflictos, quizás las envidias, las murmuraciones, los chismes que nos vamos encontrando en nuestro alrededor, nos hacen pensar que efectivamente a este mundo le hace falta alguien que sea como una luz, que oriente, que motive la vida de los demás, que haya alguien que en medio de todo manifieste su entusiasmo, su optimismo. Y hemos de reconocer con toda humildad que como iglesia no hemos sabido ser esa sal que dé sabor, que dé motivación la vida de los demás. Hemos de reconocer que tal vez esos gestos de caridad, de misericordia, como dice el profeta Isaías, no hemos querido reflejar que la verdadera religión, que la verdadera fidelidad a Dios, sin duda se demuestra a través de la caridad, de la justicia, de la sensibilidad ante las necesidades de nuestros hermanos. Entonces es ahí donde nosotros hoy tendríamos que manifestarle a Jesús que queremos comprometernos y llevar una vida de fidelidad a Dios, pero manifestado también a través de nuestras actitudes, de nuestras palabras, de nuestros gestos, que manifiesten precisamente ser esa sal para los demás. Cuando Jesús estaba hablando y utilizando esta comparación, ellos sabían, los judíos, que la sal puede preservar muchos alimentos de la corrupción, que la sal inclusive hasta nuestros días sirve para dar sabor a los alimentos. ¿De qué serviría tener la sal guardada? No se mezcla para que dé sabor a los alimentos. ¿De qué serviría que tal vez una persona que tiene cualidades, que tiene talentos, capacidades, incluso hasta bienes materiales, pero lleva una vida de egoísmo, se encierra en sí mismo y no quiere involucrarse en su ambiente, en su entorno, con los que le rodean, y no quiere compartir lo que ha recibido? Entonces es como esa sal que está guardada. Cada cristiano estamos llamados a hacer y a dar sabor a los demás en su vida, porque nos damos cuenta que hay desilusión, que no hay quizás la alegría para vivir, y hay personas que tal vez se les facilite ser muy sociables. Hay personas que tal vez tienen un buen carácter, que tienen bondad, que tienen amabilidad. Hay personas que tal vez pueden conciliar cuando hay división, cuando hay conflictos en la misma familia. Hay personas que inclusive tienen un buen humor, ¿verdad? Siempre le encuentran un buen humor a las cosas y siempre andan de buenas. Yo creo que cada cristiano, esta palabra nos interpela, porque muchas veces nosotros hemos sido causa más bien de estar apagados, de no
orientar, animar, ¿verdad? Con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestros detalles, la vida precisamente de los demás. A veces le pedimos a Dios tantas cosas, ¿y por qué no le pedimos, por ejemplo, que nos ayude a ser más alegres? Que esa alegría no sea solo superficial por un momento, sino que esa alegría nazca desde nuestro interior, con la convicción de que Dios nos bendice, de que Dios nos da una vida, que nos da una existencia. Aunque tengamos que sufrir, aunque vivamos en la soledad, aunque tengamos problemas, pero nos sentimos amados por Dios. Por algo Dios nos ha dado la vida y por algo Dios nos permite vivir. Entonces, esa convicción de vivir alegres, no solo porque tenemos salud, vivimos alegres porque tal vez estamos en una etapa de la vida como es la juventud, no, sino realmente estoy convencido de que Dios me ama y eso me mueve a ser verdaderamente feliz y dichoso. Entonces, eso sin duda tendría que manifestarse. Un cristiano debe reflejar alegría, felicidad en su vida, así como también en su entorno. Pero también nosotros podemos orientar e iluminar la vida de los demás. Imagínense una persona que en cualquier circunstancia de la vida siempre actúa de acuerdo a sus convicciones. Se cuenta, por ejemplo, de aquel joven que encontró una cartera que no era suya. Y ese joven entregó esa cartera al policía. ¿Por qué? Porque él decía que no podía tomar algo que no era suyo. Y poder disfrutar de algo que no es suyo, eso no le da una verdadera felicidad. Todo aquello que se gana de forma decente, sin duda, ayuda a que la persona sea feliz. Y si bien es cierto, esa persona tenía limitaciones, no tenía muchas cosas materiales, mucho dinero, pero él en su pobreza era una persona feliz. Entonces, una persona que actúa siempre movido por sus convicciones, por sus principios, por sus valores, sin duda es una luz precisamente para los demás. Una familia que se distingue por no ser conflictiva, una familia que siempre es hospitalaria, que siempre es generosa, pues es una familia que está reflejando siempre una luz para los demás. En estos días que estaremos también celebrando para muchos, ¿verdad? Sobre todo matrimonios, para muchos jóvenes, para muchos novios, para muchos amigos, el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. ¿Realmente alguien ha dado una buena amistad, ha ofrecido una buena amistad a los demás? ¿Alguien ha encontrado realmente a un buen amigo que sea como un tesoro tan valioso porque lo acepta, porque lo conoce, porque lo ayuda a ser mejor persona? ¿O simplemente puede ser aquel amigo que solo en algunos momentos llega a encontrarse para divertirse, para las fiestas, pero cuando realmente se necesite la ayuda, el respaldo de aquella persona, no siempre esté precisamente a nuestro lado? Pensemos, por ejemplo, que esa luz es nuestra misma vida, que debemos desgastarla en bien de los demás. Hace 8 días celebrábamos la fiesta de la Candelaria o la fiesta de la presentación del Niño Jesús en el templo, ¿verdad? Y se descubría que efectivamente Jesús es la luz del mundo, pero nosotros también, llamados a ser luz para los demás, descubrimos un significado muy especial en las velas. ¿De qué están hechas las velas? De cera. Y si una vela es 100% de cera, la luz de esa cera sin duda es especial. Y una vela cumple su misión dando luz, pero al mismo tiempo la vela se va consumiendo. Pero no sabemos que la cera que es hecha de las abejas, todo el esfuerzo que ha implicado para que las abejas puedan elaborar lo que es la cera. Nuestra vida es precisamente como una vela que poco a poco vamos iluminando a los demás y que al mismo tiempo nuestra vida se va consumiendo.
como muchas veces el papá o la mamá da lo mejor para sus hijos. No importa las mortificaciones, los desvelos, los sacrificios que tenga que hacer, lo que se tenga que abstener para que a su hijo o a su hija no le falte nada. Es una luz, su misma vida es una luz que poco a poco se va desgastando, pero siempre se desgasta en algo bueno, en algo de provecho, que es precisamente que sus hijos no les falte nada. Nosotros entonces estamos llamados a ser luz para el mundo, y ese mundo empieza con los que están cerca de nosotros. Que nuestro modo de hablar, que nuestro comportamiento, que nuestras actitudes manifiesten precisamente estas convicciones, eso que Jesús nos pide hoy en la palabra de Dios, ser sal y ser luz del mundo. Que no nos encerremos, ese es el gran peligro, que no nos encerremos, que no seamos demasiado egoístas, que seamos indiferentes, que seamos pesimistas, sino todo lo contrario, que realmente demos o devolvamos ese buen sabor que hace falta en nuestro mundo con nuestra alegría, con nuestro amor, con nuestra paz, con nuestra bondad, buscar siempre la unidad, el optimismo, la fe, el testimonio que nosotros damos precisamente de nuestra experiencia, de nuestro encuentro con Dios y con la Santísima Virgen María. Pues que en esta Eucaristía el Señor nos ayude a reconocer que si hemos sido más sal para los demás, o tal vez hemos sido un poco insípidos, que no le hemos dado sentido a la vida de los demás, si tal vez hemos sido un poco de oscuridad y de sombra para los demás, pues que Dios nos ayude a convertirnos en una verdadera luz que ilumine a los demás, no haciendo cosas extraordinarias o imposibles, sino en los deberes diarios, poner siempre todo el amor, todo el empeño, manifestar nuestra fe, dar ese testimonio de que Dios está presente en nuestra vida, que descubrimos su presencia en las maravillas que nos rodean, pero que nosotros mismos, con el compromiso diario, con la fidelidad a nuestra vocación, seamos pues una luz que ilumine a los demás. De pie. Vamos a hacer ahora la profesión de nuestra fe. Decimos todos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo, y habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Oremos a Dios Padre, especialmente pidiendo hoy la unidad de los cristianos. Después de cada petición diremos: escúchanos, Padre. Por la Iglesia y por todos los que la formamos, que seamos sal de la tierra y luz del mundo, dando un buen testimonio de Jesús en nuestra vida. Oremos.
por todos los cristianos, que nuestra fe nos lleve a trabajar solidariamente por nuestros hermanos, especialmente por los más débiles y necesitados. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los legisladores de México, que electos para servir al pueblo, busquen el bien de la mayoría. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los países pobres, por los hombres y mujeres que pasan hambre, que los que dirigen nuestro mundo globalizado hagan lo necesario para resolver estas situaciones injustas. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos los enfermos que sufren en el cuerpo o en el espíritu, que experimenten muy cercana la fuerza de Dios y nuestra cuidadosa atención. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, que la celebración de la Eucaristía nos alimente para vivir con mayor intensidad nuestro camino de seguimiento a Jesús. Oremos. Escúchanos, Padre. Pidamos por todos los grupos y movimientos de la Iglesia que sepamos, a través de nuestro testimonio, nuestra fidelidad, ser esa luz para nuestros hermanos con nuestros principios, nuestras convicciones, nuestra apertura, nuestra disponibilidad. Oremos. Por todas aquellas personas que van sembrando en nosotros la fe, el amor a Dios, a través de nuestra formación cristiana, nuestra formación en la fe, con su paciencia, con su bondad, nos van transmitiendo estas verdades de la fe a través del Evangelio. Oremos. Escucha, Padre, nuestra oración y derrama tu amor sobre los hombres y mujeres del mundo entero. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendice, Señor, el pan, que tú por amor nos
Orad, hermanos, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara. Por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Los que estemos preparados, hacemos 2 filas al centro, los demás podemos tomar asiento y participamos del canto.
De pie. Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Este próximo martes 11 de febrero es la Jornada Mundial por los Enfermos. En nuestra diócesis, en la Basílica de Nuestra Señora de Ocotlán, habrá una atención especial a todos nuestros hermanos enfermos, a la que si algún familiar pueda llevar a un amigo, a un pariente enfermo, pues ahí en el atrio de la Basílica de Ocotlán, pues habrá una atención especial, incluyendo la Santa Misa. También en esta semana, muchos sacerdotes de nuestra diócesis harán sus ejercicios espirituales. Pidamos en nuestra oración para que el Espíritu Santo siempre nos ayude a manifestar una mayor fidelidad a esta vocación sacerdotal. Agradecemos al coro de infantes que nos ha animado en nuestra celebración, así como el equipo de liturgia de la comunidad de Panzacola que nos han prestado este servicio en esta celebración. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos irnos en paz.